El loco Dorrego, el último revolucionario, de Hernán Brianza. Capítulo 5. Carnavalito del Duende. Presuroso en sus movimientos tácticos, tras la batalla de Tucumán, Belgrano le ordenó a Díaz Vélez que acicateara la retaguardia de Tristán mediante la táctica de guerrillas que luego se hará célebre en el norte. Y allí fue ese pequeño grupo de hombres entre los cuales se encontraba el bizarro Manuel. La columna ocupó Salta, donde liberó a un centenar de prisioneros patriotas, intentó un fallido golpe contra San Salvador de Jujuy y finalmente regresó a Tucumán. Díaz Vélez y Dorrego llegaron a la ciudad victoriosa en el momento en que Belgrano decidía consagrar su bastón de mando a la Virgen de las Mercedes. Cansados, transpirados y polvorientos, se sumaron a la procesión organizada por el general para congraciarse con las costumbres populares de los pueblos del altiplano. Pero lejos estaba el ejército del norte de semejarse a una romería. Más bien, luego de la batalla se trataba de una caza de brujas a instancias del malestar que se registraba en la fuerza. Belgrano decidió defenestrar a Holmberg por sus equívocos en el comando de la acción y por haberse retirado del campo por una herida superficial que los más osados como Dorrego no dudaban en asegurar que se la había infligido él mismo por cobardía. Tras el alejamiento del barón austríaco, Belgrano intentó imponer el orden por la presencia de Moldes, que gracias a su gestión durante el generalato de Pueyrredón se había ganado el mote de tirano como inspector general de la caballería e infantería. Pero el descontento estalló en las filas y, amedrentado por la decisión de abandonar las armas de la mayoría de los cuerpos, Belgrano decidió relevarlo de su cargo. El ejército quedaba así reducido a un conventillo de matronas que se olían las miserias unas a otras. La soldadesca y la oficialidad se veían envueltos en una indisciplina deteriorada por la crueldad de las burlas y las acusaciones respecto del valor demostrado en batalla, y uno de los agitadores más incisivos de esa actividad típica de un estudiantín adolescente era Dorrego, el héroe indiscutido de la jornada. Gracias a su actuación en el campo, Manuel fue ascendido a teniente coronel y puesto a cargo del batallón de cazadores, la primera tropa de élite del ejército patriota. Bajo su mando estaban los mejores soldados de las tropas del norte. Era demasiada lisonja para su orgullo juvenil. A los 25 años ya era el referente de todas las fuerzas y no lo era por una decisión gubernamental ni caprichosa. Una vez más se había ganado la nobleza en el campo de batalla. Una vez más ese muchacho que se recreaba a sí mismo demostraba que era el mejor de todos, que estaba destinado a ser primus inter pares. Envalentonado, ofreció a Forrest, recién ascendido a segundo jefe del Regimiento 6 de Artillería, una alianza interna. De allí en más, al grito de cazadores y artilleros, los soldados se imponían ante los demás cuerpos y propagaban su vanidad como si se tratara de una frenética hermandad. Y el premio mayor fue cuando Belgrano lo confirmó en el cargo y le restituyó el trato diferencial con el que lo había honrado apenas llegado al norte. Los celos y las vanidades dentro del ejército llegaron al culmen una mañana primaveral en la que Belgrano hizo formar a los cuerpos en la plaza central de la ciudad. El lugar de honor en la formación era el extremo derecho, en el que siempre se ubicaban los cazadores. Pero un día, otro batallón había ocupado ese sitio. Sorprendidos, los hombres de Dorrego se colocaron a la derecha, pero el otro cuerpo se movilizó por la retaguardia y volvió a colocarse a la diestra, alcanzando el extremo de la plaza, donde todo supuestamente llegaría a su fin. Pero, enjundiosos, los cazadores repitieron la acción y se colocaron en un ángulo de 90 grados. Cuando Belgrano se dio cuenta que ambos cuerpos estaban decididos a realizar esa danza ridícula durante toda la mañana, le exigió a Dorrego que se diera lugar al batallón adversario. Refunfuñando, el muchacho del cuello torcido decidió como un niño encaprichado ordenar a los suyos que de allí en más se colocaran todas las mañanas en el extremo izquierdo, como forma de protesta por el agravio sufrido. No fue el único entredicho. Los desplantes y las intolerancias en el ejército del norte estaban a la orden del día, o de la noche, como ocurrió durante un baile ofrecido en una casa al batallón Los Decididos de Salta,
y en el que casi se desgracia todo si no fuera por la presencia de Belgrano, que no pudo irse a dormir temprano por hacer guardia, ya que era la única garantía de que no se desmadrara la situación. Lo cierto es que en mitad del baile, Dorrego y sus cazadores, quienes no habían sido invitados a la fiesta, irrumpieron en escena. Formados en fila de a dos y con los uniformes lustrados, esperaron vanamente en la entrada durante unos minutos que alguien fuera a recibirlos, pero las agujas del reloj corrían y nadie salía a darles la bienvenida. Ofendidos, se retiraron para conspirar contra la milonga. Las opciones eran drásticas, pero el plan B no estaba exento de humor negro. La primera propuesta consistía lisa y llanamente en interrumpir el baile a sablazos limpios. Entre risas y enojos alguien sugirió, jocoso y burlón, robarse un cadáver del depósito de la iglesia matriz y entrar con él al baile. Todo era válido para limpiar el honor herido de los cazadores. Dorrego autorizó la operación, pero puso como condición que no estuviera presente el general. Advertido, Belgrano montó guardia en plena pista para desincentivar a los conjurados. En plena madrugada, aburridos y cansados de esperar que el jefe del ejército abandonara su puesto de centinela, decidieron irse a dormir cada cual para su lecho. Los vientos políticos habían cambiado en Buenos Aires, y la influencia política de Rivadavia en el primer triunvirato había llegado a su fin. Hacia mediados de 1812, la revolución se había desacelerado y las medidas de gobierno tendían, por una parte, a favorecer al comercio británico a través de exenciones a las cuotas de importación y por el otro a atender solo al frente oriental donde sobraban las amenazas. De Helio, apostado en Montevideo, amenazaba con invadir Buenos Aires y al mismo tiempo el surgimiento de un nuevo tipo de líder, el caudillo José Gervasio de Artigas, ponía en jaque las políticas centralistas de Rivadavia. Sin dudas, el hombre fuerte del primer triunvirato fue justamente Rivadavia, quien con el correr del tiempo se convirtió en un triunviro permanente por la subrogación respecto de los renunciantes. Sin dudas era uno de los personajes más complejos de ese momento histórico, representante de la clase vecinal. Era dueño de una energía avasalladora y su amor propio era casi tan alto como su ambición de poder. Sin embargo, tenía una capacidad de gestión admirable. Rivadavia fue el gran hacedor de ese proceso. Bajo su influencia se proclamaron la libertad de imprenta, el decreto de seguridad individual, aunque fue quebrado a balazos por los fusilamientos de los líderes de la Revolución de las Trenzas, el reglamento de justicia y el estatuto provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a nombre de Fernando VII, una breve constitución de 9 artículos que centralizaba el poder en manos del triunvirato. Rivadavia también optó por una nueva alianza económica con el comercio inglés. Liberó de todo derecho la entrada del carbón de piedra de ese origen, en perjuicio del carbón de leña de factura nacional. Rebajó los impuestos a las telas y a los frutos extranjeros. Rivadavia se apoyaba en los comerciantes porteños y en el capital extranjero para realizar sus reformas, y como bien se sabe, la alianza con el capital foráneo, al mismo tiempo que produce una gran modernización económica y cultural, destruye la producción genuina de riquezas. Hacia mediados de 1812, el gobierno entró en una inercia conservadora que consistió en tratar de frenar todos los frentes abiertos. Focalizó su acción sobre la banda oriental y obligó a Belgrano a retroceder hasta Córdoba, en una clara estrategia de circunscribir la acción política a las necesidades de la supervivencia de la ciudad-puerto. Al mismo tiempo, se gestaba una nueva oposición en el vientre del poder local, la Logia Lautaro. Encabezada por José de San Martín y Carlos María de Alvear, recién llegados de España vía Londres, establecieron en mayo de 1812 los pilares de la masonería vernácula. Afiliados a la hermandad secreta fueron Valentín Gómez, Gervasio Antonio de Posadas, Vieites, Nicolás Rodríguez Peña y los ex integrantes de la Sociedad Patriótica como Manuel Moreno y Bernardo de Monteagudo. También figuraban Tomás Guido, Juan Ramón Balcarce, Álvarez Jonte, Vicente López y aunque se encontraba en el norte, también aparecía vinculado a ella Manuel Dorrego. Si bien su nombre no figuraba en las listas oficiales de la masonería, no era extraño que,
dadas sus amistades, tuviera algún tipo de vinculación con este primer grupo. Lo cierto es que nunca fue masón, y es más, su muerte, 16 años después, se produjo a manos de masones confesos en los que podría semejar una tenida secreta. Pero en aquel frío invierno de 1812, la clase vecinal porteña se había alzado con el poder. Chiclana representaba a los saavedristas, Zarratea estaba influenciado por Lord Strangford, y Paso tenía una gran capacidad para acomodarse a las situaciones, lo que hoy en día llamaríamos un político pragmático. Detrás, Rivadavia, un reformista conservador, era el representante de la burguesía y las clases acomodadas porteñas. En septiembre la situación era muy delicada. Rivadavia estaba enfrentado con el Cabildo y para peor intentó suspender la asamblea dominada en su mayoría por los lautarinos. Días después, el 5 de octubre, arribaron las noticias de la estruendosa victoria de Belgrano en Tucumán tras desobedecer al Richelieu criollo. Finalmente, el 8 de octubre, estalló la Revolución Popular, apoyada por los granaderos encabezados por San Martín y Alvear. Las acusaciones contra el gobierno fueron atentar a la libertad civil, aspirar directamente a la tiranía, fomentar y renovar sin pudor la más vil y criminal facción, usurpar escandalosamente los derechos de los pueblos confederados y quebrantar todas las reglas que se impuso con juramento. El petitorio popular consistía en la suspensión de la asamblea, la cesación del gobierno, nueva elección de un gobierno y el llamado a una asamblea general extraordinaria. De la revolución surgieron los miembros del segundo triunvirato, el acomodaticio Juan José Paso y los logistas Rodríguez Peña y Álvarez Jonte. El poder cambió de manos. Comenzaron a gobernar los herederos de Moreno, aquellos que querían profundizar la vía de la revolución y la independencia y que representaban a otros sectores sociales, como la pequeña burguesía y los actores políticos que formarían el aún no nacido Partido Popular que lideraría una década más tarde Dorrego. El nuevo gobierno renovó sus esperanzas respecto de la suerte del Ejército del Norte. Por esa razón, descontando la victoria de Salta, dio vía libre a Belgrano para que persiguiera al enemigo hasta los confines del Alto Perú. El 12 de enero partió rumbo a Salta la columna de Díaz Vélez, con los cazadores de Dorrego a la cabeza. Durante el viaje, el héroe de Tucumán tuvo también la posibilidad de demostrar sus habilidades como ingeniero al canalizar el río Pasaje para disminuir su cauce y poder usar rápidamente el vado. El 13 de febrero, Belgrano hizo prestar juramento a la Asamblea General Constituyente convocada por el segundo triunvirato e hizo por tercera vez, las dos previas en Rosario y en Jujuy habían sido censuradas por la timidez de los gobiernos anteriores que veían apresurado desenmascarar la fidelidad a Fernando VII, la bandera azul, celeste y blanca. Frente a la tropa, el general desenvainó su espada y proclamó: «Este será el color de la nueva divisa con que marcharán al combate los defensores de la patria». Luego cruzó el asta con su sable y todos los jefes pasaron al frente a besar el paño. Así, Dorrego fue uno de los primeros en besar la tela y testigo de ese momento histórico que Belgrano decidió inmortalizar cambiándole el nombre al río Pasaje por el de río Juramento. La lluvia torrencial anegó los caminos y retardó la llegada del ejército libertador a Salta. Con los uniformes empapados, los patriotas hicieron frente al enemigo en la mañana del 19 en el valle de Lerma, en una maniobra que aisló la retaguardia realista y la obligó a escapar rumbo al Portezuelo. El 20 de febrero de 1813 fue el primer día que amaneció sin lluvias de los 10 anteriores. Belgrano decidió apostar sus 3.000 hombres en 5 columnas de infantería reforzadas por la artillería. A la derecha estaban los cazadores de Dorrego. La segunda y la tercera columna las integraban los batallones comandados por Forest y Warnes. La cuarta, el batallón de Pardos y Morenos, liderado por Superí, y la quinta, el batallón de patricios del coronel Benito Martínez. La caballería se colocó en 2 alas en los extremos y la reserva detrás. El flanco derecho estaba a cargo del mayor general Díaz Vélez y el izquierdo en manos del coronel Martín Rodríguez. Por su parte, Tristán formó a sus 3.500 hombres en 2 líneas de combate
que se extendían delante del arroyo Tagarete, recostando su derecha sobre el cerro San Bernardo y colocando al frente la línea de cañones. Exactamente a las 8 de la mañana Belgrano dio la orden de atacar, pero Tristán le ganó de mano enviando su caballería sobre la izquierda patriota. Como contraataque, el general mandó la infantería en una operación sumamente arriesgada que podría haber terminado en un desastre de no mediar la intrepidez de Dorrego y de Celaya, que socorrieron a los infantes. En medio de la batalla, una bala perdida hirió en un tobillo a Díaz Vélez, que tuvo que retirarse por causas de una hemorragia que se negaba a detenerse. De inmediato Belgrano lo reemplazó por Dorrego, que reorganizó rápidamente el flanco derecho, mientras la reserva frenaba la caballería enemiga. En su nuevo puesto de combate, Dorrego vio a Belgrano acercarse al galope. En el incesante rumor de la batalla, los dos hombres se miraron y el jefe ordenó animando a su protegido: «Coronel, avance y llévese por delante al enemigo, pero cuide de no interceptar los fuegos de nuestra artillería». Los cañones patriotas tronaron y los cazadores y el regimiento 6 se arremetieron contra la izquierda enemiga, que cedía terreno y terminó desorganizada. En minutos fueron vencidos los más bravos batallones godos, como el Real de Lima y el Paucartambo, y arrojados sus huestes al Tagarete. Abierta a la izquierda, la caballería de Celaya y el regimiento de Forest arrinconaron al centro enemigo y derrotaron a la reserva. Apretados contra el río, muchos realistas murieron ahogados o directamente cazados por sus perseguidores, mientras el grueso escapaba hacia el centro de la ciudad. Detrás de ellos iban los regimientos de Celaya, Superí, Forest, Guarnes y Dorrego. En la vanguardia, Manuel fue el primero en penetrar las líneas enemigas y se atrincheró en el convento de la Merced, esa construcción de portones barrocos ubicada a pocas cuadras de la plaza central. Allí recibió un balazo en una pierna, la cuarta vez que derramaría su sangre en suelo argentino y la última hasta la jornada trágica de su asesinato. Pero solo se detuvo unos minutos para que un asistente le vendara la herida. Rodeado de los demás jefes y viendo que la batalla estaba prácticamente ganada, la junta de oficiales decidió izar el poncho celeste y blanco de Superí al mástil de la iglesia para avisarle al Belgrano la posición de las huestes libertadoras. El centro de la ciudad continuó con su infierno de explosiones, balaceras y bayonetazos durante un tiempo hasta que las tropas realistas se desarticularon completamente por causa de las deserciones y las fugas desesperadas. La situación de los godos era penosa. Reducidos en trincheras que no podían soportar mucho tiempo más los ataques patriotas y rendidos los restantes cuerpos que habían quedado en el campo de batalla. Tristán aceptó la derrota y envió un parlamentario para ofrecer la rendición a cambio de la inmediata suspensión de los enfrentamientos. Dorrego recibió al coronel Laera, le vendó los ojos y lo llevó rengueando ante Belgrano. Asustado, trémulo, cabizbajo y con la voz entrecortada, Laera expuso las condiciones de Tristán, que conmovieron a Belgrano. Hombre íntegro y noble como pocos, virtudes que muchas veces pasan por inocencia y credulidad, el general del inmenso coraje cívico contestó quijotesco: «Diga usted a su general que despedaza mi corazón el ver derramar tanta sangre americana, que estoy pronto a otorgar una honrosa capitulación, que haga cesar inmediatamente el fuego a sus tropas, que yo ordené lo mismo a las mías». Dorrego intentó convencer a su general de que continuara el ataque hasta lograr una capitulación incondicional, pero Belgrano ya había tomado su decisión. Profundamente decepcionado por la resolución de su jefe, envainó su sable de mala gana y se llevó al heraldo refunfuñando maldiciones contra los godos y contra su propio general. Tenía razón. Los acontecimientos le iban a dar la derecha a este Dorrego vehemente que no cuidaba su lengua ni medía sus palabras frente a sus adversarios, como aquel que sabe que tiene la verdad pero no puede imponerla. Manuel, a pesar de estar en lo cierto respecto de la necesidad de rematar al ejército realista, cometió una sucesión de errores que iba a pagar muy caro en la política interna de las filas propias. Por lo pronto, Belgrano decidió aceptar la capitulación en condiciones demasiado honrosas para el enemigo
y permitió a los realistas reorganizar sus fuerzas. Entregó las armas y los bagajes secuestrados y liberó hasta el último de los prisioneros que unos días más tarde llegaron al campamento central de Goyeneche. Además, el general porteño firmó un armisticio por 40 días. Una única razón podía mover a Belgrano a actuar así: el recuerdo de la hidalguía con que fue tratado como vencido por los paraguayos en la campaña de 1810. Si bien era ingenuo, el improvisado general militaba en las filas de una nobleza intachable. El 23 de febrero, Arenales, el hasta hace poco atrás godo devenido súbitamente en patriota, transmitió la orden a las tropas de que se replegaran hasta la salida de la ciudad para dejar salir a los vencidos con normalidad, pero Dorrego retrasó el cumplimiento de la orden, hasta que el propio Arenales, con gesto adusto y tono imperioso, lo amonestó por no respetar las directivas impartidas. Manuel clavó fieramente su mirada en los ojos de ese recién arribado y realista hasta poco tiempo atrás, enloquecido de ira, y le espetó: «Usted, cállese, godo. Usted es el culpable de llenarle la cabeza al babieca ese de Belgrano. Después de todo, usted es paisano de ellos». Arenales asumió el insulto público y si bien cayó, no olvidó la afrenta. Dorrego no había sabido medir sus palabras y las iba a pagar. Desde ese momento iba a tener un enemigo peligrosísimo en el corazón del Ejército del Norte, el nuevo consejero del general. Luego de la batalla de Salta, Manuel iba a mostrar su cara menos feliz, aquella por la que se iba a ganar el mote de loco por parte de Belgrano y de todos sus superiores, y que iba a terminar con su alejamiento del Ejército Libertador. Lo llamaban el loco Dorrego, porque el carácter de Manuel tenía esa dualidad: era alegre, genial, generoso, honesto hasta el cansancio y valiente hasta la admiración, pero también era chúcaro como un caballo mal domado cuando los que él consideraba mediocres, es decir, por debajo de él en esta escala de nobleza de facto que regía su vida, intentaban trastocar sus jerarquías. Y era implacable con sus enemigos hasta no sentir que su orden interno estaba restablecido. Pero como suele ocurrir, su mejor virtud y su peor defecto coincidían en una sinceridad a prueba de balas. Manuel no podía callar lo que sentía y pensaba, y eran pocos los dispuestos a tolerarle a los demás esa vocación por vomitar sus verdades. Enemigo de la cobardía, la hipocresía y la afección, era un contendiente peligroso, era el mejor, era frontal y era valiente, la tríada que aterrorizaba a los pusilánimes. Por eso cosechaba más enemigos que los que él mismo deseaba sembrar. Dorrego se convirtió así en el factor de la discordia dentro del ejército. Se burlaba de las demostraciones religiosas de Belgrano, a las que tachaba de supersticiosas tanto en público como en privado, y endureció su costumbre de acusar y de fiscalizar la falta de valor y la cobardía de los demás oficiales. Mientras el ejército realista viajaba rumbo al Alto Perú, Belgrano dispuso que el regimiento de cazadores y el número 6 ocuparan Jujuy. En la Tacita de Plata, como hoy se conoce a la ciudad, ocurrió el primer hecho que empezó a acercar políticamente a Dorrego. Los soldados de Forrest encontraron a un cazador que creían muerto y que al parecer había desertado. De inmediato lo detuvieron y lo llevaron a su cuartel. Dorrego le reclamó a Forrest y se produjo una agria discusión entre los hasta ese momento aliados en la que el segundo se negó a devolver al prisionero. El jefe de los cazadores fue terminante. Ordenó a los suyos detener en masa a todo miembro del regimiento 6 que encontraran suelto. Forrest no quiso ser menos, y durante un par de días los hombres de ambos batallones se enfrascaron en una danza absurda de perseguirse unos a otros hasta quedar diezmados. Enterado Belgrano de esa soberana estupidez, envió a Arenales a poner orden. Frente a Belgrano, Dorrego se despachó contra sus enemigos y criticó duramente las últimas decisiones del general en jefe. Luego de una fuerte discusión entre ambos, rotos ya los lazos de afecto que hasta hacía poco los unían, el creador de la bandera decidió enviar a los cazadores a Humahuaca para pisarle los talones al enemigo. Pero el desorden perseguía a Dorrego, y la mala fortuna también. En el cuartel los oficiales Aguirre y Tagle pelearon entre sí y se desafiaron a duelo ante la mirada contemplativa de su jefe.
En la primera embestida ambos soldados resultaron heridos y debieron ser atendidos por los médicos del batallón. Si bien los duelos no estaban prohibidos en el ejército, es más, San Martín los alentaba entre sus granaderos a caballo, la Iglesia los había censurado. Al llegar la noticia a oídos de Belgrano, éste interpretó el hecho como un desafío personal a su fe y a su generalato, olvidando que él mismo había presenciado el reto entre Moldes y Carreto un tiempo atrás. De inmediato, Belgrano separó a Dorrego de su puesto y lo confinó a Jujuy, donde se le instruyó un sumario en el que actuó como fiscal el coronel Castellanos. Además, envió en junio un oficio al triunvirato informando sobre la insubordinación y su posterior separación del ejército, en el que se pudo entrever claramente la verdadera situación del teniente coronel. ¿Acaso no habrá un apreciador del mérito y servicios del teniente coronel Manuel Dorrego como yo? Pues me he propuesto olvidarme de todas relaciones cuando interviene el interés general de la patria, escribió con cierto candor. La corta edad y poca reflexión, sin duda, le han hecho acreedor a que lo releve del mando de comandante de cazadores y lo separe del ejército para conservar en éste la disciplina y subordinación estricta que me he prometido y quitar a los pueblos motivos de murmuración y disgustos, haciendo ver igualmente a los demás comandantes que si así procedo con el que más he distinguido, ejecutaré tanto con el que llegaré a faltar en lo más mínimo. Este oficial, continúa Belgrano desnudando su propia calidez y nobleza, o por su genio, o porque se conoce útil, o porque se cree superior a los demás por su denuedo, todas cosas propias de la edad, ha manifestado siempre en algunos actos poca subordinación, no queriendo o no gustando sujetarse a otro compañero como Benito Álvarez, a quien nombré de comandante en vanguardia en Tucumán y después en Jujuy. Finalmente, el general en jefe narra los hechos y explica el castigo merecido por Dorrego, pero lo importante de la carta es el perfil trazado por Belgrano de aquellos rasgos del carácter de Manuel que tantos problemas le traerían en el futuro y que incluso podría ser una de las causantes de su asesinato. Desde Jujuy, Dorrego recibía las noticias de que el ejército libertador rumbeaba hacia el norte y ya había tomado Potosí. En septiembre las tropas salieron de la ciudad en búsqueda de los 4.000 hombres comandados por Goyeneche. Finalmente, el 1 de octubre, ambas fuerzas chocaron en la planicie de Vilcapugio. El resultado de esa batalla fue una derrota para los patriotas, quienes a mitad de la jornada debieron emprender la retirada, pero los realistas comprendieron que la victoria no les dejaba fuerzas para comenzar la persecución. Las huestes independentistas sufrieron 600 muertos, 1.000 heridos, 100 prisioneros, 1.000 dispersos y la pérdida de toda la artillería y las municiones, 1.000 fusiles y 300 tiendas. El enemigo, en tanto, tuvo 153 muertos, 257 heridos y 62 dispersos. Vilcapugio tuvo un chivo expiatorio, el mayor Ramón de Echeverría, reemplazante de Dorrego al mando de los cazadores. Su actuación fue duramente criticada por la Junta de Jefes y se le instruyó un sumario porque su batallón no había asumido el papel de las anteriores batallas. Echeverría, que no estaba preparado en esos momentos para ocupar el puesto de su antecesor y a quien sus hombres no respetaban como a su líder natural, no supo justificar su acción y todo el peso de la culpa recayó sobre él. Apesadumbrado, dio parte de enfermo y se retiró inmediatamente del ejército libertador. Pero allí no terminarían los desastres para Belgrano. El 11 de noviembre, en la pampa de Ayohuma, ambos ejércitos volvieron a encontrarse. La ventaja en artillería de parte de los realistas y un error estratégico del general patriota se conjuraron para que el desastre fuera total. Mientras el enemigo descendía por las laderas de un morro, el creador de la bandera, en vez de atacar, se dedicó a consagrar un altar a la Virgen y a celebrar misa. Pero la gracia del Señor no estuvo de su lado y en 7 horas los godos dispersaron completamente a las filas patriotas, mataron a 400 soldados, tomaron 700 prisioneros, 1.500 fusiles y toda la artillería y el parque de artillería. Ahora sí el desastre era total y marcaba el fin de Manuel Belgrano al mando del Ejército Libertador del Norte.
Cuando el triunvirato se anotició del desastre de Vilcapugio, ya había decidido reemplazar a Belgrano por Carlos María de Alvear, pero los acontecimientos de Ayohuma convencieron a este militar, que había sido oficial de la Armada Española en la península y que había llegado a nuestras costas junto a San Martín, de que no le convenía, desde el frío cálculo racional, convertirse en un comandante de un ejército de fantasmas y desarrapados. Mientras Belgrano, absolutamente derrotado y sumido en una depresión que lo tornaba hosco y silencioso, descendía rumbo a Jujuy escapándoles a las tropas victoriosas de Goyeneche, el gobierno central decidió nombrar a San Martín, organizador del flamante regimiento de granaderos a caballo, como general en jefe del Ejército Libertador del Norte. Junto con el nombramiento de San Martín, que él aceptó en suspenso, el gobierno decidió rehabilitar a Dorrego, confinado en Jujuy. La razón era sencilla. Las hazañas del jefe de cazadores habían llegado a oídos de los miembros del partido gobernante y contaba con el apoyo de Álvarez Jonte, su amigo personal en Chile, y de Posadas. Manuel se había convertido en un mito y era un firme candidato para convertirse en el sucesor de Belgrano. Lo cierto es que las órdenes dadas por el gobierno porteño consistían en que Dorrego se encargase de reunir a los dispersos que llegaban a Salta, juntar la mayor cantidad de armas y pertrechos y reorganizar las fuerzas para acantonarse en la ciudad. Laborioso y eficiente, en apenas 15 días logró reclutar 750 soldados y organizó un nuevo regimiento al que apodó de partidarios. Consiguió 1000 caballos y ordenó fabricar lanzas y municiones. El nuevo regimiento estaba destinado a ser famoso. Ese sería el cuerpo que comandaría el general Martín Miguel de Güemes en su célebre Guerra Gaucha, táctica que, como ya se verá, no fue ideada por San Martín ni por el caudillo salteño. En esos días, Dorrego recibió una afectuosa carta de Belgrano en la que intentaba reparar el error de haberlo confinado en Jujuy. Le reconocía que las 2 batallas perdidas se debían exclusivamente a su ausencia y lo invitaba a reincorporarse al ejército. Ambos se volvieron a encontrar en Jujuy y luego de un conmovedor abrazo, el general en jefe dijo en voz alta para que los demás jefes escucharan: «Más me valiera tener a mi lado a Dorrego que al mismísimo Papa». Fueron tiempos de bonanza para el valiente coronel. Al enterarse de que San Martín estaba cerca, Belgrano le escribió: «Estoy meditando montar los cazadores y sacar cuantos sean buenos de los cuerpos para aumentarlos y ponerlos al mando de Dorrego, único jefe con quien puedo contar por su espíritu, resolución, advertencia, talentos y conocimientos militares, para que en caso de una retirada me cubra la retaguardia y acaso pueda sostenerse en esta parte del juramento, a fin de que el paso, en caso de creciente, no sea más fácil conseguirlo sin pérdida o la menor posible». De inmediato, Belgrano dispuso que Dorrego organizara la retaguardia con 300 hombres mal armados y una caballería destartalada. Sin embargo, este ejército improvisado realizó una tarea épica en varios tiroteos y escaramuzas que contuvieron a las fuerzas del coronel salteño Saturnino Castro, jefe de la vanguardia realista. Pero el más célebre de estos encuentros fue el de la Quebrada de Salta, el 21 de enero de 1814. Belgrano todavía no había cruzado el río Juramento y Castro estaba apuradísimo por llegar a su ciudad natal. La razón no respondía a necesidades de la guerra, sino a las urgencias del amor. En Salta lo esperaba su amada. Cerca de la ciudad donde apenas unos meses atrás se había producido la gran victoria patriota, se encuentra la quebrada rodeada de 4 colinas con forma de anfiteatro. Teniendo en cuenta el escenario, Dorrego decidió sacar a bailar al enemigo. Agrupó a sus hombres en piquetes de 50, respaldados por granaderos a caballo, y dispuso a cada formación detrás de cada uno de los cerros. Cuando llegó Castro, cerca de las 11 de la mañana, Dorrego mandó tocar clarines como si se tratara de un ejército completo. El coronel realista se detuvo atemorizado de enfrentar al grueso de las tropas patriotas y solo atinó a cerrar filas y abrir fuego contra el enemigo. El problema es que su enemigo danzaba entre los cerros. Sorpresivamente, era fusilado desde la derecha por un pelotón que rápidamente se escondía. Cuando apuntaba hacia ese lugar era tiroteado por la izquierda. Cuando daba media vuelta era atacado por el frente. Enloquecido por esa contradanza infernal,
Castro fue retenido todo el día por un dorrego que disfrutaba de ver confundido a su enemigo. Gracias a esa acción, Belgrano logró cruzar el río. Por la noche, después de todo un día de minué bélico, la retaguardia patriota se retiró a Huachipas, desde donde inauguró la guerra de guerrillas, o de recursos, o de partidarios, según las distintas denominaciones, y Castro entró a una salta semivacía donde únicamente su novia lo esperaba. Hacia fines de enero, Belgrano y San Martín, ambos partidarios de radicalizar la Revolución de Mayo, implantar un régimen político de corte liberal republicano, al menos hasta ese momento, y obtener la independencia definitiva, en suma, los dos continuadores de la obra de Moreno, se encontraron en la localidad de Yatasto, donde cruzaron información de uno y otro frente. Acto seguido, San Martín envió a Tomás Guido a Huachipas para que se encontrara con el jefe de la retaguardia y supervisara las acciones de la guerra de recursos. Guido pudo comprobar cómo Dorrego y sus hombres bastaban para sublevar a todas las poblaciones en contra de los realistas, acicatear en el frente el ejército enemigo e impedir su avance. No era la primera vez que se veían Guido y Dorrego, y tampoco iba a ser la última. Compañero de aula en el Real Colegio, había combatido como voluntario en las invasiones inglesas y militado vehementemente a favor de la Revolución de Mayo, en la que actuó como auxiliar de la Secretaría de Mariano Moreno. Guido, además, estuvo junto a Manuel Moreno frente al lecho de muerte del malogrado Robespierre criollo. Ambos iban a tener en el futuro una profunda relación en el Partido Popular en la década de 1820, y el ahora secretario de San Martín iba a ser uno de sus ministros durante el gobierno dorreguista, y tal vez uno de sus enemigos internos más peligrosos en los momentos finales de Manuel. Pero allí, 15 años antes, Tomás y Manuel volvían a encontrarse como dos viejos amigos. Bajo el prieto cielo salteño, ambos compañeros debatían junto a las llamas del fogón cuál sería la mejor estrategia para contener el avance de los realistas. Adormecido por el calor de las brasas, Dorrego expuso su idea con convicción. Mi experiencia me dice, Tomás, que los gauchos están preparados para contener mediante la guerra de recursos. Es inútil intentar ocupar el Alto Perú. El ejército quedará una vez más aislado y sin fuerzas para enfrentar al poderoso Goyeneche. Mi plan es sencillo, hay que hacer la guerra de guerrillas. Guido tomó nota y al otro día partió rumbo al cuartel sanmartiniano para transmitirle las ideas de Dorrego al general. De inmediato el vencedor de San Lorenzo envió un oficio preguntándole sobre la conveniencia de reducir la retaguardia a 100 hombres y si se podía dejar a los gauchos a cargo de las milicias la tarea de vigilar y hostilizar a los realistas. La carta finalizaba con una demostración de afecto que dejaba en claro la estima que San Martín sentía por el teniente coronel. Espero que usted desempeñe este cargo con el celo y conocimiento que le asisten y con la franqueza que le caracteriza y es análoga a mis deseos. El 2 de febrero, Manuel le escribió a su general: conozco mis cortas luces y tan solo me asisten algunos conocimientos del país, lo que no me impide comprender que impedir la posesión de estos puntos al enemigo lo puede hacer igualmente, en vez de una división del ejército, una partida de 50 hombres y con mayor facilidad, como que es independiente. Con 100 lanzas de las que hay en los almacenes del ejército podría armarse el paisanaje. Se les deben dar instrucciones de cómo deben hacer la guerra de recursos, sin comprometerse jamás a ser destruidos de un solo golpe. Además, detalló que los salteños debían estar armados con carabinas y fusiles cortados y situarse en Caraguatí. Para jefe de los guerrilleros, Dorrego nombró a Pablo de la Torre y los alféreces Pedro Arias y José Antonio Suárez. El plan continuaba con una minuciosa exposición de dónde debían ser apostados los demás piquetes de guerrilleros y quiénes debían liderarlos. San Martín leyó el informe con mucha atención y tomó la decisión correcta. Era inútil avanzar hacia el Alto Perú. El general adoptaría el plan detallado por Dorrego, excepto por una diferencia. El jefe iba a ser el bravo Martín Miguel de Güemes, ese gaucho de buena familia, alto, morenazo, de barba espesa hasta el pecho y voz gangosa, cuyo amor por la patria era apenas mitigado por su pasión hacia las mujeres querendonas.
La historia tiene una deuda más con Manuel Dorrego. No solo fue el primero en cruzar los Andes al mando de un ejército libertador, también fue el ideólogo de la guerra de guerrillas que detuvo a los realistas, otro galón que le ha sido arrebatado al caudillo despreciado. El jefe de los cazadores estaba sin dudas en la cumbre de su carrera militar. Era bien considerado por sus compañeros y sus jefes, y San Martín lo tenía en la mira como su posible delfín. Aconsejado por Álvarez Jonte, que era ahora auditor de guerra, el jefe del ejército cursó al triunvirato el pedido de nombramiento de un nuevo mayor general por la ausencia de Díaz Vélez, con el nombre en blanco. Todo indicaba que iba a ser llenado con el nombre de Manuel Dorrego. Pero San Martín olvidó un detalle. El nombramiento del díscolo coronel hería la susceptibilidad de Belgrano, que no podía soportar que un subordinado castigado por él ahora se convirtiera en su superior. Una versión indica inclusive que el ex general en jefe manifestó directamente su descontento a su sucesor. En una carta le escribió sobre el beneficio de nombrar en el puesto a Diego González Balcarce y le recomendó dejar a Dorrego al mando de los cazadores. San Martín se dio cuenta de la interna a punto de estallar. Sin embargo, no pensaba cejar en su empeño de tener como segundo a Dorrego y le pidió a Posadas el nombramiento, otorgado desde Buenos Aires. Todo estaba hecho. Pero Manuel cometió uno de los peores errores de su vida. Recién llegado a Tucumán y anoticiado posiblemente por parte de su amigo personal Álvarez Jonte de la actitud de Belgrano, Dorrego se salió de quicio y juró una guerra sin cuartel contra su antiguo protector y ahora adversario. Una noche San Martín ordenó a los mandos superiores reunirse en su tienda de campaña para reorganizar los cuerpos del ejército y uniformar las voces de mando. El general en jefe debía dar la primera voz, Belgrano la segunda, Dorrego la tercera y luego los demás jefes. San Martín lanzó su vozarrón y fue seguido por la voz débil y aflautada del blondo Belgrano. Cuando llegó el turno de Dorrego, lanzó una estruendosa carcajada para poner en ridículo a su antecesor. San Martín lo reprimió con la mirada y lanzó nuevamente la voz de mando. Trémulo, el creador de la bandera, lanzó su delicada voz de hombre cultivado. Dorrego se desternillaba de risa en un rincón de la tienda. Indignado, San Martín tomó un candelabro y lo golpeó contra la mesa con violencia. «Señor coronel, hemos venido aquí a uniformar las voces de mando y no a reírnos». Al día siguiente, Dorrego, quien apenas 24 horas atrás era candidato a ser el segundo de San Martín, fue anoticiado de que debía dejar el ejército del norte y rumbear hacia Santiago del Estero a esperar órdenes. Francisco de la Cruz era el nuevo mayor general y Belgrano debía emprender su retorno a Buenos Aires para dar explicaciones de su actuación en el Alto Perú. Sin embargo, Dorrego no sería defenestrado totalmente. San Martín escribía a Posadas recomendándole al coronel para utilizarlo en la guerra de la Banda Oriental. Muchas versiones se gestaron sobre ese acontecimiento. Los enemigos de Dorrego lo utilizaron para justificar los ataques que luego le harían en su contra, incluso el destierro y el crimen. Sus amigos intentaron negar el hecho o atribuirle a San Martín intenciones ulteriores, como una supuesta misión confidencial o un premio con el paso al ejército de la Banda Oriental. Lo cierto es que es posible que no sucediera ni una cosa ni la otra. Con su típica rectitud, no es equívoco pensar que San Martín se sintió molesto por la estúpida actitud de Dorrego. Pero también es cierto que la situación interna en el ejército era muy delicada y Manuel tenía tantos amigos leales como amenazantes enemigos. San Martín estaba en una situación incómoda, debía reemplazar contra su voluntad a Belgrano, pero al mismo tiempo no quería herirlo, ya que eran partidarios de la misma causa y se tenían respeto mutuo. Al mismo tiempo, el general en jefe sabía del valor militar del jefe de los cazadores. Es lógico pensar que decidió realizar un juicio salomónico. Belgrano ya estaba fuera, viajaba rumbo a Buenos Aires, y dejar a Dorrego al frente de la fuerza, en la que ya no tenía muchas funciones que cumplir con la nueva estrategia de guerra de guerrillas, significaba un desplante hacia el general vencido. Lo mejor entonces era desplazarlo momentáneamente.
Pero Dorrego tuvo oportunidad de vengarse una vez más de Belgrano. Confinado el joven en Santiago, se enteró de que su antiguo jefe llegaba para recalar en su viaje. Jocoso e hiriente, Manuel llamó a Solano Meguna, el tonto oficial de la ciudad. Lo vistió con su casaca verde y lo envió ante Belgrano para hacerle un recibimiento. Ofendido, el general exclamó indignado ante sus amigos Santiago del Palacio y el sacerdote Felipe Ferrando: el insubordinado a quien yo castigué, pero no como debía, ha tenido el atrevimiento de mandarme felicitar con un loco vestido con su uniforme de coronel. A metros de allí, Dorrego reía como un loco.